¿Qué tal, Josele? Muy buenas tardes. Sí, ya estamos de nuevo aquí en 30 más 30 y como siempre, pues intentando acompañar con algunas vitaminas para nuestra alma, para poder reflexionar un poquito cada día. Hay un versículo, pues yo creo que bien conocido por todos en la Biblia y que nos habla acerca del juicio, de la crítica y en algo que muy habitualmente eh, es algo que a veces practicamos, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 7, verso 1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y entiendo que Jesús, cuando hablaba estas palabras con respecto al juicio, lo deja bien claro y además de una manera muy sencilla, no se complica nada, es no lo hagáis, es una frase bien directa. Sin embargo, pues quizás un poco por la naturaleza de nuestro pecado y por a veces nuestras propias comparaciones, también a veces por nuestros complejos, por, por estar mirando a los demás con cierto recelo, por envidias, etcétera, se nos despierta muchas veces diferentes juicios contra los demás, especialmente cuando la persona no está delante. Somos muy propensos a estirar nuestros labios y nuestra lengua hablando acerca de los demás. Y esto contamina, lógicamente contamina nuestro corazón, pero contamina especialmente a los que están alrededor nuestra. Y muchos, algunos, por tolerar un poquito esa conversación o por no cortarnos, pues entran al trapo. O al revés, nosotros a veces viene alguien con algún tipo de juicio, de crítica contra alguien y lo que hacemos es apoyar a esa persona en vez de defender a la que está criticando. Y qué bueno sería que se volviese justo lo contrario, ¿no? Un apoyo, una defensa en medio de aquel que a lo mejor se haya equivocado. Aunque tu juicio aparentemente sea legítimo, pero juzgar a los demás nos convierte en críticos, nos convierte en crueles. Y por eso yo entiendo que las personas eh, tenemos esa tendencia fácil a la crítica hacia los demás. Pero aunque sea una reacción natural del hombre, yo entiendo que en el reino de los cielos no vamos a conseguir nada con la crítica. Por más que nos esforcemos en criticar a otros, en el reino de los cielos no ganamos nada. No ganamos nada, como mucho perdemos. Perdemos nuestra autoridad, perdemos nuestro respaldo, perdemos nuestra intimidad con Dios, perdemos muchas veces también el apoyo de los demás, perdemos la libertad cuando estamos con los demás, porque el que está juzgando a otra persona siempre ya va a estar reacio, le va a mirar de otra manera, siempre va a estar pensando mal de esa persona, aunque lo haga bien o aunque lo haga mal, uno siempre ya tiene un prejuicio. Y eso a veces levanta murallas, levanta cadenas, levanta estructuras que se oponen a una verdadera comunión, a una verdadera amistad. Y destroza mucho. La verdad que la crítica y el juicio es algo que hace mucho dolor. Dice la palabra de Dios que cualquier casa dividida pues no prevalece, y así encontramos muchas familias rotas, también muchos ministerios rotos por culpa del juicio, de la crítica frente a otros. Y yo entiendo que tiene unas consecuencias terribles porque el efecto de la crítica precisamente es dividir las fuerzas de quien criticas, de la persona que es juzgada. Y muchas veces pues andamos trayendo esa división entre nosotros. Muchas veces nos llamamos cristianos, perseguidores del Señor, siervos suyos, pero destrozamos incluso nuestro testimonio y el testimonio de otras personas que se han esforzado mucho por mantener una dignidad y un servicio fiel al Señor, y por pequeñas cosas a veces levantamos juicio y rompemos, ensuciamos el testimonio de otros, y esto es terrible. Pero realmente el único que está en una posición y en condición idónea para criticar es el Espíritu Santo, y solo Él puede realmente mostrar, trayendo convencimiento de pecado, trayendo arrepentimiento, y mostrar lo que está mal sin hacer daño. Por norma general, cuando nosotros criticamos, hacemos daño. A veces incluso decimos, no, es que hacía falta que alguien se lo dijese, pero las maneras y las formas en lo que a veces lo hacemos, de una manera directa o de una manera indirecta, terminamos hiriendo o dañando la mente, el corazón de otras personas.
y solo el Espíritu de Dios es el que está en esa posición. Así que tú estate seguro de que estés guiado por el Espíritu de Dios si tienes que levantar algún tipo de juicio, algún tipo de conversación en el que tengas que poner a otras personas de por medio. Porque si no, pues de verdad que lo vas a tener muy difícil para mantener una comunión con Dios si uno está siempre adoptando una actitud crítica frente a los demás. La crítica lo único que va a hacer es traer dolor, traer destrucción a nuestra vida y alrededor. Y en definitiva, la crítica te va a volver siempre juicioso, nos va a volver altivos, nos va a volver más duros, crueles, vengativos contra los demás, despectivos. Siempre habrá una serie de palabras que como las que estamos nombrando, vengativo, dureza, crueldad, que van a venir por medio de esa crítica. Y al final, pues todo eso va a traer unas consecuencias devastadoras, también que van a anular a las personas, van a traer una serie de consecuencias que perjudicarán a los demás. Y esa actitud que incluso a veces nos parece que nos convierte en superiores a los demás, lo único que va a hacer es distanciarnos del verdadero amor de Dios. Cuando tú ves a alguien fallar, es mejor que puedes acercarte a él y con misericordia y con amor intentar restituir lo que está mal. Hay algunas personas que sí hacen mal y ni siquiera se dan cuentas o nunca han sido corregidos con amor, con mansedumbre, con paciencia, con misericordia. Y enseguida han tenido todo tipo de críticas y de juicios y a veces todos están de acuerdo en que esa persona ha hecho algo mal. Pero ¿quién está ahí para llevarle la verdad, para llevarle el arrepentimiento, para llevarle una conducta de cambio, para que realmente esa persona pueda ir a bien? No, por norma general le miramos, le juzgamos, le señalamos y le criticamos. Pero qué diferente sería cuando en vez de hacer eso levantásemos oración en favor de esas personas que están siendo afectadas porque a lo mejor no se han dado cuenta de su error, de su pecado. Pero Jesús lo que nos dice que como discípulos deberíamos de cultivar, de preparar, de sembrar nuestro carácter, nuestro temperamento, para que evite todo tipo de críticas, para que no se levanten todo tipo de juicios, sino que podamos cada día contrarrestar más con la autoridad del Espíritu de Dios nuestra mente, nuestra lengua y nuestro propio raciocinio humano y nuestra rapidez en disparar saetas o en disparar flechas con nuestra lengua, ¿no? Y yo entiendo que esto tampoco es fácil, que estamos en un proceso, que a veces las cosas no es, venga, de hoy a mañana ya voy a dejar de hablar de los demás porque nos engañamos a nosotros mismos. Pero yo sí entiendo que puede ser un proceso que gradualmente podemos ir desarrollando una conducta mucho más limpia, una conducta mucho más misericordiosa, una conducta realmente que mire con amor, que rechace el pecado, porque no podemos estar tolerando el pecado, pero que mire a los demás con misericordia y con amor para intentar restituir y para intentar sacar a esas personas que por lo que sea se hayan equivocado en algún tipo de cosa, pues poder ayudarles a mejorar esa situación, pero que no seamos juiciosos aunque tengamos razón. Algunos incluso se vuelven juiciosos contra sus responsables, contra sus pastores, contra sus líderes, contra sus padres o hermanos, y algunos no se dan cuenta que juzgar o criticar a un siervo de Dios pues es muy peligroso, porque dice la palabra del Señor también que con la medida con la que medimos seremos juzgados. Así que debemos guardarnos constantemente de todo tipo de pensamiento que nos lleve a creernos superiores o mejores que los demás. Y no nos olvidemos que incluso habrá cosas que a lo mejor desconocemos de esa persona y que por eso ellos han cometido ese error. Pero hay ciertas situaciones que nos llevan a veces a cometer error y a veces nosotros no tenemos toda la información. Así que es mejor que no lancemos juicios sin conocer todos los detalles. Así que tú no puedes, por ejemplo, esconder tu vida de esa mirada, ¿verdad? Que siempre está analizándolo todo, ¿verdad? Jesús miraba con otro tipo de mirada, porque era una mirada de amor.
pero nosotros a veces vemos siempre inturbiados, vemos distorsionados, porque miramos con un ojo pues contaminado, que a veces pues ve en los demás pequeñas motas de polvo. Y pues eso es lo que dice en el capítulo 7 también de Mateo, que nos habla de cómo vemos en los demás. Dice: ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Como nosotros a veces nos comportamos así, ¿verdad? Mirando los pequeños detalles que algunos fallan y no miramos los grandes errores que nosotros cometemos. Es mejor que nos dediquemos a centrarnos en nosotros, a hacer las cosas bien, a tener temor de Dios y andar en santidad. Y así dejar un buen ejemplo para que el que a lo mejor esté haciendo las cosas mal pueda ver en nosotros un buen testimonio, un buen ejemplo y seguir ese buen ejemplo. Y que podamos ser un buen testimonio para los demás. Así que cada cosa mala que uno ve en los demás, Dios la va a encontrar también en nosotros. No nos pensemos que nosotros estamos libres de cometer los mismos errores que otros. Así que entendamos que cada vez que juzgamos, también nos condenamos a nosotros mismos. Como dice Romanos en el capítulo 2, verso 17 en adelante, dice la palabra de Dios: «He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz para los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros». Qué palabras a ciertos judíos que estaban en el error de la ley y que andaban en el legalismo, que andaban en ese legalismo. Y así muchos andan de esa manera súper recta para los demás, pero que con uno mismo pues parece que nosotros tenemos manga ancha y con los demás una manga muy cortita. Y a veces incluso exigimos a los demás lo que nos exigimos a nosotros mismos, sin darnos cuenta que hay personas que a lo mejor no pueden cumplir lo que nosotros podemos cumplir. Pues no juzguemos a los demás porque ellos no puedan dar más o menos. Tú céntrate en que tú puedas dar el 100%, no un 20 o un 30%, sino que todo lo que puedes dar lo puedas dar para la gloria de Dios y que te esfuerces en centrarte en eso. Y arroja de ti pues esa vara que a veces utilizamos para medir a los demás, y recuerda que a veces en la vida de cada persona pues ocurrirán montones de circunstancias que incluso nosotros ignoramos y que a veces incluso condicionan esa conducta de esa persona, pero a lo mejor tú no lo sabes. Así que lo primero que Dios hace es darnos una purificación espiritual plena. Él desea limpiarnos de toda maldad, y después de esto pues no hay posibilidad de que de que queden en nosotros resquicios de orgullo. Cuando nosotros somos limpios verdaderamente por Dios, pues entonces ya no andamos siempre juzgando a los demás, sino que vamos a ver con amor y misericordia. Así que yo entiendo que es muy difícil ver a alguien del que pudiésemos desesperar o considerar un caso perdido después de compararlo y analizarlo lo que hay en nosotros. O sea, miras a muchas personas y dices, pues mira, yo también sería como este, yo también tropezaría como este si no es por la gracia de Dios, si no es porque Dios me ha transformado. Y tenemos que entender eso, de que si hay cosas que hacemos bien, es meramente por la gracia de Dios. Así que no juzguemos a los demás, sino tengamos misericordia, porque a lo mejor ellos también necesitan de esa gracia de Dios para poder arrepentirse y para poder cambiar ciertas conductas. Pero sobre todo, no dejes que se alimente de ti el juicio en ninguna manera. En ninguna manera, aunque tengas razón. Intenta pedirle a Dios, si tu causa es justa, clama a Dios y Él responderá.
Bueno, José, aquí reflexionamos hasta el día de hoy, esperando que Dios bendiga a la audiencia y si Dios quiere mañana estaremos otro ratito con vosotros.